En este caso vamos a explicar las razones trigonométricas. Recordamos que las razones trigonométricas solo se usan para triángulo rectángulo. Entonces en este caso tenemos acá el triángulo rectángulo, acá está el ángulo de 90 y tenemos el valor de un ángulo alfa. Entonces el seno de alfa, que es igual al cateto opuesto, que sería y, sobre la hipotenusa, que sería r, en este caso como lo tenemos acá. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que en este caso sería x, sobre la hipotenusa, que sería r, como se muestra en este caso. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es x, como lo tenemos acá. La cosecante sería igual a la hipotenusa, que sería igual a r, sobre el cateto opuesto, que es y. La secante de alfa sería igual a la hipotenusa sobre x, que sería el cateto adyacente. Cotangente de alfa sería igual al cateto adyacente, que sería x, sobre el cateto opuesto, que sería y. Continuamos con los ángulos verticales. ¿Cuáles son los ángulos verticales? Son los ángulos agudos contenidos en un plano vertical y formados por dos líneas imaginarias llamadas horizontal y visual. Entonces en este caso tenemos en cuenta que el ángulo alfa es el ángulo que se forma entre la visual y la horizontal. También tenemos el ángulo beta, que sería el ángulo de depresión, que sería el ángulo que se forma entre la horizontal y la visual. Vamos a realizar un ejemplo de un ejercicio donde hay una persona que observa la copa de un árbol con un ángulo de 30, se acerca a 10 metros y lo vuelve a observar formando un ángulo de 60. Entonces para esta clase de ejercicio vamos a encontrar dos ecuaciones para solucionarla por un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces me piden en este caso la altura del árbol. Entonces en este caso, teniendo en cuenta el triángulo que se me forma con el ángulo de 30 grados, tenemos que h, tangente de 30, sería igual a h, que sería el cateto opuesto, sobre 10 más x, que sería 10 más x, sería el cateto adyacente. Mi otra ecuación se formaría con la tangente de 60, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cuando ya tenemos las dos ecuaciones, vamos a despejar de las dos ecuaciones la variable x. También se podría despejar la variable y. Entonces, en este caso se despejó la variable x. Entonces, ¿cómo lo despejamos? Este valor de 10 más x pasaría a multiplicar aquí con la tangente de 30, aplicamos la propiedad distributiva y despejamos x. En este caso, x está aquí, pasaría a multiplicar con la tangente de 60 y después la tangente de 60 que multiplicando con x pasaría a dividir. Cuando ya tenemos despejadas las dos ecuaciones, tenemos despejada x en las dos ecuaciones, las igualamos y llegamos al valor que la altura es igual a 5 raíz de 3 metros. Continuamos con la ley del seno y la ley del coseno. Para la ley del seno y para la ley del coseno se presentan cuatro casos para resolver triángulos oblicuángulos. Entonces en este caso, caso 1, para el caso 1 se conocen un lado y dos ángulos. Para el caso 2 se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Caso 3 se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Caso 4 se conocen los tres lados. Para el caso 1 y 2 aplicamos la ley del seno, que es cuando se conoce un lado y dos ángulos, y cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, para aplicar el caso 1 y 2 y aplicar la ley del seno, que la ley del seno es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus respectivos ángulos opuestos. En este caso sería A, es a seno de A seno del ángulo A, como B, que sería la distancia B, es al seno de este ángulo que se forma aquí, como es a C, que sería este lado, con seno de C, que sería el ángulo que se forma en esta parte que estoy señalando. Ejemplo, en este caso hay dos casas que están separadas a 400 metros y aquí hay un árbol que separa la casa A a 200 metros. Me piden la distancia entre el árbol que está en el punto B con la casa que está en el punto C.
Entonces, para este ejercicio, primero debo encontrar el ángulo beta o el ángulo B. Entonces, primero hago seno de beta o seno de B sobre 400, que es el lado opuesto, igual al seno de 25, el ángulo esa seno de 25 sobre 200 metros, como aparece acá. Despejamos seno de B, 400 está dividiendo, pasa a dividir, resolvemos esta multiplicación y después la dividimos entre 200, me da 0,845. Para despejar B, como es el ángulo, ponemos seno a la menos 1 de este valor que se encuentra acá y me da que el ángulo beta es 57.7. Este ángulo beta lo sumamos con este 25, se lo restamos a 180 y me daría el ángulo alfa, que sería el ángulo A. Este ángulo alfa es el valor que toma 97.3 grados. Este sería el ángulo alfa o el ángulo A. Ya teniendo este ángulo, ahora sí vamos a encontrar la distancia A, que sería la misma distancia BC. Entonces ponemos seno de 97.3 grados sobre BC es igual al seno de 25 sobre 200. Despejamos, multiplicamos 200 por el ángulo de 97.3 y pasamos a multiplicar seno de 25 por BC, después despejamos el seno de 25 queda multiplicando con BC, pasaría a dividir y me quedaría que es igual a 469.4 metros. Vamos a realizar un ejemplo de la ley del coseno. Cuando aplicamos la ley del coseno, cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o cuando se conocen los tres lados. En este caso, esta es la fórmula de la ley del coseno, en realidad es la misma fórmula, sino que está dependiendo de los ángulos que me falten o los lados que tenga que encontrar. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre la ley del coseno. Entonces, en este caso hay un camión que para descargar forma un ángulo de inclinación de 52 grados. Me dan la distancia de AB, que sería esta distancia que señalo acá, con la distancia AC, que sería esta distancia. Entonces, en este caso me dan dos lados, que sería AC y AB, y el ángulo comprendido entre ellos, y me piden la distancia de CAB. Entonces, en este caso sería la distancia A. En este caso sería aquí la distancia A, que sería el mismo segmento de CB. Entonces, en este caso, tenemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Reemplazamos los valores, 2.7 al cuadrado más 3 a la 2 menos 2 por 2.7 por 3 coseno de 52. Recordamos que aquí primero hacemos esta multiplicación, hacemos la multiplicación primero por la jerarquía de las operaciones y después si la operamos con el resultado que nos da en esta parte. Cuando ya tenemos 6.3 le sacamos la raíz cuadrada y me da igual a 2.5 metros. Realizamos otro ejemplo de la ley del coseno. Entonces, en este caso tenemos que hay un muelle y hay dos barcos A y B. Entonces me dicen que la distancia del barco A al muelle son 5 kilómetros y que la distancia de C al punto B son 8 kilómetros, que estos 8 kilómetros realmente es la distancia A y estos 5 kilómetros es la distancia B. Entonces nos piden la distancia de A a B. Entonces en este caso también nos dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, entonces vamos a usar la ley del coseno. Entonces en este caso la distancia que vamos a encontrar sería C. Entonces en este caso lo tomamos como una variable X. Igual no interesa el valor de la variable que le pongamos, lo importante es que hagamos el proceso correctamente. Entonces elevamos un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 veces 5 por 8, que sería la multiplicación de los dos lados que nos dan por el coseno del ángulo que los comprende a los dos. Resolvemos, coseno de 60 es igual a 1 medio. Resolvemos primero este producto y después si hacemos la otra operación de 25 más 64 menos este producto que está acá para un resultado de 49, le sacamos la raíz cuadrada y me da que es igual a 7 kilómetros. Muchas gracias por la atención prestada.